Hermanos, se pueden sentar y ir viendo en el libro de Joel. Vamos a estar viendo este libro hoy, libro del profeta Joel, recordando que estamos viendo el tema de la historia de la redención, viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, viendo cómo se va mostrando esa revelación progresiva y esa revelación de Cristo que va apuntando hacia su primera venida. Y hoy veremos el libro de Joel, que le puse por título El Día del Señor. El Día del Señor. Hay uno de los temas que más ha generado literatura y posiciones teológicas, es la segunda venida del Señor. También es uno de los temas donde han surgido más herejías en la historia de la Iglesia, hablando acerca del regreso de Cristo. Ese tema se conoce en teología como escatología. Escatos es tiempos, y logía es estudio, es decir, estudio del fin. Estamos diciendo que es un tema que ha generado mucha controversia, el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Qué enseña básicamente ese tema? Que hay una segunda venida, y ellos lo que tratan de mostrar es cuándo viene, en qué momento exacto. Han surgido iglesias en ese tema, es decir, si Cristo va a venir, qué va a pasar, cuáles son esos acontecimientos que van a dar como la muestra de la segunda venida de Cristo. Y se han equivocado tratando de decir qué tiempo y en qué momento va a venir Cristo. Y lo importante de ese tema no son los acontecimientos, sino lo que nos enseña la Escritura acerca de la venida de Cristo. Es decir, en qué se enfatiza o cuál es el punto fundamental acerca del regreso de Cristo, y es el tema del día del Señor, el día del juicio. Joel habla acerca del día del Señor, es un tema recurrente en este libro. El día que vendrá el Señor a traer juicios sobre cada vida, sobre cada nación, sobre este mundo caído, y lo vemos desde Génesis. Es un tema que se viene predicando cuando Noé predicó 120 años de que vendría un diluvio. La gente se lo gozaba porque decía, pero primero no ha llovido nunca en la tierra, y segundo ya han pasado 120 años y viene un diluvio. Y así pasa hoy en día. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ustedes hablan de que Cristo va a venir pronto, pero hace 2000 años viene diciendo que vendrá pronto. ¿Cuándo es ese pronto que vendrá Cristo? Entonces, en base a ese concepto de la segunda venida es que han surgido esas herejías o esas enseñanzas. Los profetas advirtieron constantemente de la venida de Cristo, del día del Señor. Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido. Ezequiel también lo dice, Ezequiel 7, del 5 al 7, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene cercano, este el día de tumulto, y no de alegría sobre los montes. También lo dice Malaquías 4:1, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejaré ni raíz ni rama. Constantemente estamos viendo ese llamado que hace el Señor de su segunda venida, la advertencia que Dios hace, y así lo hace el profeta Joel. Joel le dice al pueblo de Israel, viene un día de Jehová, viene un día
de juicio. El nombre Joel significa Jehová es Dios. No menciona mucho acerca de su ministerio. Fue un ministerio también más o menos extenso, pero no nos dice nada acerca de él, solamente su nombre, Jehová es Dios. Pero lo importante no es quién es él, sino lo que dijo acerca de Cristo. El contexto de su profecía se da en medio de una plaga de langostas que está sucediendo en el pueblo, no solamente en Israel, sino en toda esa región. Están viviendo un tiempo de hambruna debido a esa plaga. Esa plaga trajo una hambruna porque se comieron todo, ya no había alimentos y estaba viniendo una hambruna. Y es interesante porque Joel toma ese evento para dar su profecía. Como que Dios lo guía. Bueno, Joel, hay una plaga de langostas que está trayendo hambruna. Yo quiero que usted tome este momento preciso para traer una profecía a Israel y a la humanidad. Mire cómo dice Joel 1, versos 2 al 4. Oí esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, había venido una plaga tan fuerte que se había comido todo el alimento, había devorado todo el alimento en esa región. Y le dice Dios, bueno, yo quiero que usted le enseñe al pueblo que esta hambruna es un reflejo de lo que va a venir sobre Israel. Esta plaga describe un anticipio del juicio de Dios. Describe un conflicto en el día del Señor. Eso fue lo que hizo que la economía se arruinara. Mira el capítulo 1, versos 11 y 12. Confundidos labradores, gemí y viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está cerca, y apareció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Está diciendo, todo esto que está pasando, esta hambruna y todas esas dificultades que está trayendo confusión, es el juicio de Dios sobre la humanidad. Al punto que todo se detuvo. Mira cómo dice el versículo 13. Ceñidos y lamentad sacerdotes, gemí ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Imagínense, había llegado tanto la hambruna que ya no podía ni siquiera traer ofrendas económicas al templo, a la casa de Dios. Estaban viviendo un momento devastador, de mucha necesidad económica, de gran hambruna, que ni siquiera podían ofrendar. Estaban viviendo un momento muy difícil. Y Joel pensó que ese era el principio del juicio. Capítulo 2, versos 12 y 13. Joel 2, 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Por eso Él habla que viene el día del Señor. Hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día es una muestra del juicio de Dios sobre la humanidad. Yo no sé si usted está percatado, pero uno se monta al metro y ya el lesbianismo es vivo. Usted ve mujeres cogidas de la mano,
besándose en la calle, hombres. Cada vez uno ve que este mundo está de mal en peor. Lo interesante es que en la primera carta de Pedro dice: no se confundan, no se asusten por lo que está pasando. Esa es la muestra del día del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Será como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Llegan esos ángeles a advertir que viene un juicio sobre la tierra. Creo que estoy equivocado. Estoy confundiendo con Abraham, con el segundo Dios. Eso más adelante lo voy a decir, me adelanté esa parte. Pero viene un juicio y estaban viviendo un momento de mucha alejamiento del Señor. Más adelante vemos, ahora sí con Abraham, también lo mismo. Se está advirtiendo que viene el juicio de Dios. Y llegan esos ángeles y los esconden. ¿Y qué pasa? De que aún los más pequeños querían participar de ese acto. Los niños querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. Entonces dice que va a ser como en los días de Noé, que va a ser como en ese tiempo, que va a ser como en los tiempos que vemos en el libro de Génesis. Estamos encaminados a eso. No hemos visto ni la puntica de lo que va a acontecer. Lo que viene a esta humanidad es un juicio terrible, un juicio terrible. Es el juicio de Dios. La homosexualidad es un juicio. Cuando usted lee el libro de Romanos, usted va a ver que dice que viene el juicio de Dios, que está revelando el juicio de Dios, y lo último que dice es que Dios va a traer un juicio sobre la tierra. ¿Y cuál es ese juicio? La perversión sexual, el homosexualismo, es el último juicio, la última parte del juicio de Dios que nos muestra en el libro de Romanos. Pero lo impactante no es eso. Lo impactante es que dice que aún se complacen en eso. Una vez hablaba con un hermano, me decía que en su matrimonio estaban viendo pornografía porque necesitaban estímulo para poder avivar el fuego, que eso estaba mal. Yo pues, ¿usted qué piensa? Y la Biblia dice que si usted desea una mujer con su corazón, ya adulteró con ella, y usted cuando está viendo pornografía, ¿qué está deseando? A esa mujer, y esa mujer está deseando a ese hombre. Y eso es lo que dice Romanos, que no solamente lo aprueban, sino que se complacen con ver eso. Eso es lo que está encaminado el juicio. Hoy las consejeras matrimoniales son actrices porno, que dicen que lo que debe ser el matrimonio, la parte íntima. Estamos viendo cada vez que este mundo se está yendo al juicio, está yendo hacia un juicio final, y eso es lo que hace parecido a Joel. Está mostrando el día del Señor. El tema central es este, el día del Señor, juicio y restauración. El día del Señor es un tiempo de intervención divina, directa, sobre la humanidad. Dios va a traer un juicio directo sobre la humanidad. El homosexualismo es un juicio sobre la humanidad. Esta es la cúspide final de la perversión humana. Ni el robo, ni el crimen, el juicio final, la parte cúspide, la parte final, es lo que estamos viendo. Es que viene el día del Señor. Por eso en escatología lo importante no es saber qué va a pasar, si la luna se va a voltear para un lado, si van a caer, no. Estamos viendo un ejemplo de que viene el juicio de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo? La perversión moral que estamos viendo en la humanidad. Y eso es lo que nos muestra el libro de Joel.
Por eso Joel comienza a interpretar. Recuerden, Joel ve que hay un tiempo difícil de langosta y toma eso para explicar al pueblo de Israel que viene el juicio de Dios. ¿Nosotros qué hacemos hoy en día? Pues interpretamos lo que está pasando y decimos, el Señor está cerca, el Señor viene. Por eso lo que hace es llamar, el propósito de Joel es llamar a la nación de Israel al arrepentimiento con el fin de escapar del juicio y experimentar el avivamiento por la gracia de Dios. Israel se encontraba sin rey, estaba todo siendo destruido, y eso es lo que le está mostrando Joel, interpretando teológicamente los acontecimientos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer hoy en día, interpretar lo que está pasando. No se asuste por lo que está pasando. Usted va a escuchar que la hija de fulana de tal ya se convirtió lesbiana, o el hijo de fulano de tal es homosexual. Eso es la muestra del juicio de Dios. Y lo que Joel hace es llamar al arrepentimiento. Mire capítulo 1, versículos 13 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda de libación. Proclama ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Capítulo 2, versos 12 al 17. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convoca asamblea, reúne al pueblo, santifica la reunión, junto a los ancianos, congrega a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y me entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y esa es la pregunta que nos hacen. ¿Dónde está su Dios? Porque no ha llegado. En el tiempo de los apóstoles se burlaban de ellos, porque hablaban de que llegó el día del Señor, que ya llegaba pronto, que estaba llegando pronto, y han pasado 2000 años y no ha llegado el Señor. ¿Saben por qué no ha llegado el Señor? Porque Él es tardo para la ira y clemente en misericordia. Va a traer juicio sobre este mundo. A Cristo en Joel. No hay una mención directa en este libro acerca de Cristo, solamente el día del Señor, pero no hay como una profecía directa acerca de Cristo. Pero la indicación es clara, viene el día del Señor, el día del juicio final. ¿Y qué nos enseña en la Escritura de cómo va a ser ese día del Señor? Eso lo mencionó Joel. En el capítulo 2, versos 28 al 32. Ustedes van a recordar este texto, porque ese fue lo que predicó Pedro. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay un poquitico de volumen, hermano.
ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Y se cumplió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo y derramó su Espíritu sobre cada hombre y comenzaron a profetizar eso. Y luego Joel hace llamado al arrepentimiento. Hermano, el mensaje principal para nosotros como creyentes, cuando no comprendemos la razón del sufrimiento, la razón del dolor en el mundo, es porque no estamos entendiendo que la humanidad está bajo el juicio de Dios. Todo lo que estamos viendo, las hambrunas, las guerras, las muertes, el homosexualismo, la persecución, el hambre, todo lo que estamos viendo es que el día del Señor se acerca y cada vez va a ser peor. Lo que inició en Pentecostés continúa hoy en la iglesia. Seguimos predicando el Evangelio, seguimos advirtiendo como lo hizo Noé. Noé dijo que vendría un diluvio y nosotros decimos que el día del juicio viene, que Dios traerá fuego sobre esta humanidad. Ahora, como aplicación, quiero que me acompañes al segundo libro de Pedro. Segundo libro de Pedro. Como les dije, el propósito de estudiar el tema del día del Señor, entre 8 días voy a ampliar este tema de la escatología un poco más, pero el propósito de esto no es sentarnos a hacer gráficos y a buscar señales y cosas y mirar dónde va a ser la guerra, si va a ser en este lugar, quién es el anticristo, si es el Papa, si es fulano de tal, no. Y tampoco a especular sobre qué marcas o qué señales van a haber de ese regreso. Y tratar de buscar en cada texto y en cada pasaje qué nos dice acerca del regreso. Más bien lo que nos debe motivar la segunda venida de Cristo es una vida de obediencia. Mire cómo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versos 11 y 12. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos de vivir, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El apóstol Pedro está hablando acerca de la segunda venida, de lo que está diciendo. Lo más importante de la segunda venida, lo más importante de estudiar escatología y el fin de los tiempos, es que debemos de vivir de manera santa, de manera piadosa. Los desastres naturales, el hambre, suceden por la providencia de Dios. Estamos viendo la providencia de Dios. Cada desastre, cada tragedia, cada cosa que sucede en el mundo es una advertencia del juicio de Dios. Es la voz de Dios predicando a la humanidad. Viene un juicio sobre este mundo. Viene un juicio sobre este mundo. Nuestra preocupación mayor no debe ser lo de este mundo, la economía, la salud, sino la vida espiritual. El día del Señor está cerca. No sabemos cuándo, y tampoco nos debe importar el día exacto de su segunda venida. Pero lo que sí nos dice la Escritura es cómo ustedes, viendo que esta humanidad se está desenfrenando, cada vez es más orgullosa, más arrogante, más egocéntrica, más centrada en sí mismo, en sus placeres, en sus deseos. Facebook es una muestra de lo que es la humanidad. Estoy en Londres.
Me estoy comiendo una comida especial. ¿Y a mí qué me importa que usted coma langosta? Pues, ¿para qué quiere que sepamos que está comiendo langosta? ¿Para qué? O que está viajando, muy bueno, gloria a Dios que él está viajando. Pero ¿por qué quiere que la gente sepa que usted está paseando? Porque queremos que digan, wow, qué bendición. Su vida es una bendición. El creyente no debe estar pensando en los placeres de este mundo, ni buscando una vida mejor acá. Acá vamos a pasar ¿cuánto tiempo? Máximo 90 años. Los más, que Dios tenga más misericordia de ellos, pero aquí no vamos a vivir más de 90 años. Y los que son mayores me van a dar la razón. Uno habla con los hermanos mayores de 60 años y dice, no sabe qué ande de la vida si me pasó así. 60 años y yo no lo sentí. Así es. ¿Por qué? Porque este mundo es así. Como dice Santiago, es una neblina, es algo que pasa, pasajero. Pero el día de Dios es un día eterno. Por eso dice Pedro, ustedes observando que todo va a ser desechado, ¿cómo no es de vivir vosotros en andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Lo que nos debe dar es temor de que viene el juicio de Dios. Yo como siempre lo he dicho, cuando a mí me dicen que alguien se murió, yo lo primero que pienso es cómo está delante de Dios. Eso es lo primero que yo pienso. Yo me parece, cuando no conoce a Dios, yo digo, uy, terrible. Porque toda su vida se la pasó burlándose de Dios. Su vida era una burla a Dios, porque nunca le daba gracias a Dios por su vida, nunca se arrepintió de sus pecados, nunca vivió bajo el temor y bajo la obediencia de Dios, está delante de Dios. ¿Y qué le va a decir? Cuando se ve al frente de ese Dios creador y eterno, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a responder? ¿Cómo le va a explicar? No, Dios, es que ¿qué le va a decir a Dios? El día del Señor sí viene, pero el día del Señor es el día que usted se muera, porque ese día usted va a estar delante de Dios. ¿Y usted qué le va a decir a Dios? ¿Qué explicación le va a dar a Dios de su vida? ¿Cómo vivió su vida? ¿Predicó el Evangelio? ¿Cuál fue el mayor motivo de su vida de oración? Si las pudiera contar y ponerlas a un lado, ¿qué es lo que más oró usted en este mundo? ¿Qué es lo que usted más ora delante de Dios? ¿Cuál es su mayor petición? ¿Cuál es? ¿La salud? ¿La economía? ¿Qué es? Pues el arrepentimiento de quienes están a su alrededor. Ese debe ser nuestro mayor clamor. Nuestro mayor clamor debe ser el arrepentimiento de nuestros seres queridos, porque cuando se despierten de este mundo al mundo eterno, van a estar delante de Dios. Y van a pasar miles de años y nunca van a poder saciar la ira de Dios, porque es una condenación eterna. Es un juicio eterno. El día se acerca. El día se acerca. Y Pedro dice, ¿ustedes cómo viven? ¿Ustedes no creen que eso es un motivo para vivir de una manera santa, piadosa? ¿Un motivo para buscar de Dios? ¿Somos salvos por gracia? Sí. Dios nos salvó por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios. Pero esa gracia tiene resultados. La gracia, la salvación por gracia, tiene resultados en nuestras vidas. Y es vivir de una manera esperando la segunda
venida del Señor. Sé que eso suena cliché, pero debe vivir su vida como si fuera el último día. La gente le preguntan, si este fuera su último día, ¿usted qué haría? Y no, yo no sé, viajar o comerme esta comida especial o